Amigas y amigos, pues como cada viernes llega nuestro espacio de salud de la mano de nuestro querido amigo Camilo Albornoz. Camilo, como siempre, un placer tenerte aquí para ya finalizar la semana. Pues qué mejor que hablar de salud y de los temas, bueno, tan importantes que siempre nos traes y además, bueno, tan recurrentes y bueno, que nos llama tanto la atención. Pues mira, es que veníamos hablando de dolores horribles como son los cólicos. Y entonces, pues habíamos quedado con Lorena que para el siguiente programa habláramos sobre ya cólicos específicos. Porque cualquier persona que ha tenido alguna vez un cólico, sobre todo las mujeres, que son las que también las más lo sufren, pues dicen que tener un cólico duele más que parir gemelos. Y eso ya, si uno les hace un poquito caso, debe uno entender que eso que dicen no solamente es muy cierto, sino porque el cólico en términos generales es considerado uno de los peores dolores que puedes tener. ¿Y a qué se deben esos cólicos? Puede haber Pues de los diferentes tipos, cólicos imagino. hay de varios tipos, pero hoy vamos a hablar específicamente de la litiasis biliar, que es la que produce el cólico biliar. Y pues como tratando de hacer un juego de palabras, traje una canción de los Rolling Stones que se llama Like a Rolling Stone, ¿sí? Y que aprovechando la traducción, digamos, tradicional española, pues los cantos rodados, que son piedras, ¿sí? Pues dicen que es como parecerse a un canto rodado, aunque la traducción es muy mala porque Rolling Stone lo que quiere decir es vagabundo. Claro, entonces, bueno, Tiene pues, nada que ver, nada que ¿sí? ver. Es que muchas veces las traducciones literales no se ajustan al significado de lo que se quiere decir. Por ejemplo, ¿tú has visto la película de Moana? No, no lo he visto. Pues hay una canción buenísima que canta Dwayne Johnson, ¿sí? Que se llama You're Welcome, ¿sí? Que es la forma ¿Es la que hemos inglesa. escuchado antes? No, 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 es otra. es otra. Y You're Welcome es la expresión inglesa para decir de nada. Pero si tú lo traduces literalmente, querría decir algo así como bienvenido tú, en lugar de traducir de nada como lo traduciríamos dentro del contexto de la frase. Pero bueno, esas son otras disquisiciones y vamos a hablar de piedras. Ahora, las cálculos biliares son formaciones sólidas que se forman dentro de la vesícula biliar o dentro de los conductos biliares, ¿sí? Y esa formación que nosotros llamamos cálculos, muchas personas de manera normal se le denomina como piedras. Piedras. Porque cuando tú las coges en la mano, tienen esa sensación dura y consistente de una piedra, aunque no siempre son así. Pero son piedrecillas que pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Incluso hay bebés que pueden nacer con piedras en la vesícula, ¿sí? O dependiendo del sitio donde tú vivas, ¿sí? Hay sitios donde el tipo de alimentación o los estados ambientales favorecen que tengas la aparición de más piedrecillas de estas. Y evidentemente, sí, es más frecuente cuanto mayor edad tengas, tienes más posibilidades. Más o menos, digamos, el 12% de la población en el mundo tiene piedrecillas en las vías, cálculos o piedrecillas, bien sea en las vías biliares o en la vesícula biliar. ¿Y Ahora, por qué se producen estas piedras? claro, porque esto es bueno, si te soy absolutamente sincero, no lo sabemos con exactitud. Sabemos las situaciones que favorecen la aparición y el mecanismo por el cual se van produciendo. Pero todo se debe a algún tipo de trastorno o fallo metabólico del hígado. Y entonces de ahí es donde se van produciendo. Como te decía, el 12% de la población la puede tener. Pero el problema no es que la tengas, el problema es que te dé síntomas. Y solamente una Porque cuarta tenerla, parte doctor, perdona, no es problema. no es Tenerlo no. problema, en principio puede no ser problema, ¿sí? Y solamente uno de cada cuatro que tiene piedrecillas va a tener síntomas, que son los que terminan con tratamiento o terminan con cirugía, ¿sí? Ahora, el punto es que a partir de los 16 años de edad es cuando comienza la incidencia de que vaya apareciendo. Mientras eres adolescente, da igual que seas chico o chica, pero una vez has pasado la adolescencia, el factor se inclina más hacia las mujeres.
tiende a ser más frecuente en las mujeres. Qué curioso. En principio, ¿Y a qué es debido a eso? A las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas producen un impacto hepático que es lo que hace que de alguna manera favorezca más la situación de la producción de los cálculos. Ahora, sí que sabemos que hay factores que implican una forma de favorecer la aparición. Por ejemplo, eres mujer, eres obeso, comes muchas grasas, comidas hipercalóricas, te embarazas, tienes alguna enfermedad hepática como una hepatitis, o le das duro al traguito, pues todas son cosas que favorecen la aparición de estas piedras. ¿Si eres fumador? No, ahí sí el fumador no va a ser una incidencia para que tengas. El ser fumador es más una incidencia para que tengas una enfermedad del hígado en sí misma. Y acuérdate que la incidencia más grande que puedes tener de una enfermedad hepática es el cáncer del hígado. Pero bueno, que siempre hemos dicho aquí lo malo que es fumar para todo. Ahora, no todas estas piedrecillas son iguales. Hay diferentes tipos de piedras. ¿Verdad? Hay unas que se llaman las cálculos de colesterol. Son blanquecinos, a veces un poco translúcidos. La consistencia no es tan pétrea como en otras circunstancias y se forman casi siempre porque de alguna manera la bilis que produce el hígado es una bilis muy rica en colesterol. Ese colesterol va formando como granulitos, se va condensando y lo primero que forma es como una especie de arenilla. ¿Sí? Esa arenilla se va a su vez uniendo con otras cosas, unas proteínas que son como pegantes, como son la mucina o las glicoproteínas o ciertos elementos presentes en la bilis que van haciendo que esa arenilla se vaya uniendo una a otra hasta que forma piedras, ¿sí? Los cálculos. Y puedes formar desde uno hasta muchísimos cálculos. Ahora, muchas veces el problema siempre es que tú dices, es que me sacaron unas piedras enormes de la vesícula. Pues fíjate que en esos casos, cuanto más grande, menos problema. Menos problema, fíjate. Por la razón es muy sencilla, porque cuando están muy chiquitas o son pequeñas, se mueven mucho dentro de la vesícula y producen una irritación constante o frecuente. O siempre existe la posibilidad de que una de esas piedrecillas se escape de la vesícula a través del conducto cístico y se quede atrapada dentro del conducto cístico. Eso ya es problema. Y eso duele que no veas. También es bastante habitual que de pronto, superada esa parte de la tapa, logre llegar al colédoco, que es el conducto que une el hígado con la vesícula y a su vez con el duodeno, y entonces se produzca una tapazón ahí y puede producir entonces el cálculo en el colédoco, puede producir o el mismo fenómeno, una obstrucción, o el mismo fenómeno, una inflamación, o lo que puede llegar a ser peor, que justo donde se une el colédoco con el intestino, tapone ahí, y entonces no solamente va a producir una obstrucción de la bilis hacia el hígado, sino que puede producir una obstrucción del conducto del páncreas, así produciendo una pancreatitis por obstrucción. Y para minimizar ese dolor pues claro, me dices que eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Pero el problema es que... ¿Cómo lo combatimos? Claro, pero no solamente los cálculos de colesterol son los únicos que tenemos. Existen lo que se llaman los cálculos pigmentarios. ¿Sí? Ahora, los cálculos pigmentarios dependen de los pigmentos biliares. Tú sabes que básicamente el color de la caca se debe a la bilis que hayas generado. ¿Sí? Un síntoma de que tienes un problema hepático es que la caca comienza a salir blanca o blanquecina, porque no le llega bilis para que la pigmente. Pero si sale blanca es un problema. Es un problema. Entonces, claro, la bilis produce una serie de pigmentos que colorean a la caca. Esos pigmentos pues pueden ser unos pigmentos negros, ¿sí? Y que tienden a concentrarse con el colesterol y eso a su vez hace que la bilis sea espesa, muy saturada de pigmento y entonces forma los cálculos, que eso sí tienen una consistencia mucho más pétrea.
Es, por ejemplo, este tipo de pigmento negro es común cuando tienes, por ejemplo, una cirrosis, cuando tienes una hepatitis alcohólica, cuando tienes una hemólisis sanguínea. Es decir, la hemólisis sanguínea es cuando los glóbulos rojos se comienzan a destruir de una manera rápida e incoherente por cualquier motivo, y entonces parte del glóbulo rojo se transforma en lo que va a ser la bilirrubina, y eso es lo que le produce ese color específico. Hay otros pigmentos que son... Que tampoco son muy preocupantes, ¿no? Tampoco No, en ese sentido. Eso, que son los pigmentos marrones, ¿sí? Y entonces lo mismo, son pigmentos derivados de la bilis que tienen menos colesterol que los anteriores y por eso son más claros, como más cafés, más color El café. color idóneo que tiene que salir, vaya, la tema de Eso, conversación, eso. sería un marroncito. Claro, en realidad la bilis cuando tú comes, que es cuando se estimula la bilis para que llegue a los alimentos y haga su factor alimenticio, pues la bilis la va produciendo el hígado, la vas acumulando en la vesícula biliar y en la vesícula biliar la va concentrando, va absorbiendo una cierta cantidad del líquido que contiene para que en el momento en que se necesite se libere rápidamente por una contracción de la vesícula. Eso hace que la bilis tenga diferentes tonalidades. Entonces, primero hay una bilis verde muy oscura, después una bilis verde clara, luego una bilis amarilla, que son las que dependen de la concentración de bilirrubina que contengan, van a ayudar a la absorción de los alimentos grasos y de algunas vitaminas, como por ejemplo pues la vitamina K, o ellas son dependientes de la presencia de esto. Pero eso también va a hacer que tus caquitas sean marrón oscuras, marrón claritas, dependiendo de la cantidad de bilis o del momento en que se liberó esa bilis. Que tampoco hay que preocuparse, entonces. No. Que puede ser también según incluso lo que ingieras de comida y tal, todo influye también. Todo influye también. Claro. Ahora, puede existir que de pronto tengas una litiasis biliar en la cual hay una mezcolanza de estos cálculos. Puede haber al mismo tiempo colesterol, puede haber pigmentarios marrones o negros, entonces hay una mezcolanza. Y entonces uno llega y dice, bueno, vale, ¿y esto qué me va a molestar? ¿Cómo me va a molestar? Pues como decíamos, la mayoría de la gente, un 80% de las personas que tienen los cálculos, se descubren como un hallazgo. Mira, te hice una ecografía y mira qué sorpresa, tenías cálculos en la vesícula, o tenías cálculos en el colédoco, o tenías cálculos dentro de las vías biliares, dentro del hígado. ¿Sí? Entonces eso determina si son una coledocolitiasis, una colelitiasis o una litiasis intrahepática. Pero eso puede no producir ningún síntoma durante toda tu vida. Muchas veces claro. en las Cada autopsias, cuerpo también. Claro, en las autopsias de diferente. pronto el patólogo dice, mira, tenía una litiasis ahí, pero nunca le dio esta. Pero cuando duelen un montón. Pueden doler por varias razones. La primera, porque producen una obstrucción. La segunda, porque producen una inflamación. O la tercera, porque al producir la obstrucción y la inflamación, pueden propiciar la posibilidad de una infección. Es el dolor característico, lo que se llama el dolor cólico biliar. ¿Dónde duele? Duele en el lado derecho, debajo de la costilla, pero es un dolor penetrante, intenso, que va hasta la espalda y normalmente duele justo detrás de la paletilla derecha. ¿Sí? Es un dolor muy severo y puede o no estar acompañado de vómito y puede o no estar acompañado de vómito biliar. Entonces es cuando la gente te dice, es que he vomitado hasta las bilis. Pues es por eso, porque en la irritación que se produce del tracto digestivo produce un efecto vasovagal y el efecto vasovagal te induce a vomitar, o que te dé sudoración fría, o que te sientas débil, o que se te baje la tensión. Y son unos dolores que son muy característicos, porque no es duele, no, es duele y para. Y duele y para. Y duele y para. Y viene como una racha. Y de pronto se calma. Y se calma unos 30 minutos o 90 minutos. Pero otra vez vuelve. Y vuelve otra vez la misma historia. Otra racha y así.
Esas rachas vienen también determinadas por el intento que hace el organismo de empujar la dichosa piedrecita a ver si se sale. Mira. ¿Ves? Pero el tejido muscular de estos tubos orgánicos no es fortacho. Es un tubo, un músculo liso que es más bien tirando a débil. Entonces hace un esfuerzo y se cansa. Entonces necesita recuperarse. Y hace otra vez el esfuerzo y vuelve a cansarse. Y así sucesivamente hasta que a veces logra calmar la obstrucción. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es relajar esa musculatura para que la piedrecita por sí sola avance y deje ese. Ahora, el problema es que puede pasar perfectamente que el riesgo esté en que se obstruya tanto que produzca una hepatitis ascendente. Es decir, el hígado se inflama entero, se llena de bilis entero y es cuando te comienzas a poner amarillo, como un pollito, los ojos amarillos, la piel amarilla, la caca se pone blanca, la orina se pone muy oscura, que parece Coca-Cola, ¿no? Y entonces es cuando comienza uno a tener la posibilidad de que tengas una urgencia quirúrgica y haya que quitar eso a la botella. O la otra posibilidad es que comiences a hacer fiebre, una fiebre alta, con mucho contenido sistémico. Entonces tú dices, pues esta persona, además de, pues se ha sobreinfectado y hay que tratar la infección para después operar lo más pronto que se pueda. Y básicamente ese es el origen de las cosas. Ahora, tú puedes llegar y tener una vesícula que está llena de calculitos y no producir ninguna enfermedad en sí misma. Ni te duele, ni te arranca, pero no funciona. Y no funciona porque al inflamarse, la vesícula se va poniendo dura y cada vez más dura. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿No? Con el tiempo. Porque para que se formen los cálculos y den síntomas, dependiendo de la persona, necesitas entre 5 y 20 años para que se produzcan. Los que se producen a los 5 años seguramente lo llevarán peor, ¿sí? Pero el que se le produzca a los 20 años, digamos, cuando tenga 70 o 60 y algo, pues seguro que lo llevará bastante mal. El diagnóstico de esto en el fondo es bastante sencillo, ¿sí? Tú tienes tu dolor, tienes tus molestias, vas a tu médico de cabecera y él te dice, vamos a hacerte una ecografía. Es un método simple, barato, no duele y da muchísima información. Y tú haces simplemente con el ecógrafo y puedes revisar perfectamente todo el lecho hepático, revisar perfectamente la vesícula y no tan perfectamente el colédoco, porque el colédoco o la ecografía necesita que no haya aire intermedia para que se pueda ver bien. Y con el final del colédoco, con el tercio final del colédoco, nos vamos a encontrar con que ha entrado en el duodeno y el duodeno puede estar lleno de aire. Claro. Entonces esa parte ahí no se puede ver. También puede ser que simplemente puedas hacerte te tengan que hacer un TAC o una resonancia, entonces se pueden ver muy fácilmente. Ahora, el tratamiento del cólico biliar en sí mismo no es sino dos cosas muy simples. Un analgésico para que te quite el dolor, un relajante muscular para que el músculo que hablábamos que se fatiga tan fácilmente se relaje y descanse. Mucho más allá de eso no puedes hacer. Puedes intentar quitar esos cálculos. Hay algunos cálculos que son susceptibles a que se disuelvan utilizando una medicación como el ácido desoxicólico. ¡Ah! Yo salía. Sí, que esto es peor que un apellido vasco. Pero son tratamientos que muchas veces tú te los tomas, se disuelve el cálculo después de varios años de tratamiento, pero que en principio tendrías que tomar para toda la vida porque el cálculo podría volverse a formar. ¿Sí? También en un momento dado puede resultar que tú dices, bueno, pues vale, te voy a operar. Te voy a quitar esa vesícula con sus calculitos, voy a revisar un poquito el colédoco porque no me quede alguno, pero si el problema hepático persiste, por más de que te quiten la vesícula, puedes volver a hacer cálculos nuevos con el paso del tiempo. O ser uno de esos maravillosos afortunados que tiene una cosa que se llama síndrome postcolicistectomía. No había escuchado nunca eso. El síndrome postcolicistectomía es que tienes exactamente igual todos los síntomas, el dolor cólico, todo igualito a antes de que te quitaran la vesícula.
pero te da después de que te lo han quitado. No es obligatorio tenerlo, hay gente que no lo tiene nunca, pero al que le da mucho. Y la razón, le da la lata, vaya. Claro, y la razón es sencilla, porque yo te quito los cálculos, te quito la vesícula, pero tu hígado sigue funcionando mal. O sea que sigue produciendo arenilla, bilis espesa, posibilidad de formar nuevos cálculos, etcétera. Entonces, eso en algún momento se va a traducir. Por ejemplo, que te fuiste y te comiste una buena asada, una barbecue con sus choricitos y todas esas cosas, y te cargaste de grasa, más, claro. Y pues ahí tienes una buena opción. También puede pasar que... La grasa cuanto menos mejor. Claro, es que, mira, Eso la como grasa todo. no es cuanto menos mejor, sino que sea la justa y la necesaria. Eso es. Pero es que casi todos nos gustan mucho las cosas que contienen grasa. Entonces no lo podemos evitar. Y la otra que puede ser es que cuando tú descubres que tienes calculitos en el colédoco, tienes un recurso que es quirúrgico, pero que a la vez no lo es. Haces una endoscopia. Con un endoscopio de visión lateral, metes un cablecito por el esfínter de Odis que está entrando al colédoco y con una malla y sacas el calculito. No te hicieron nada, aunque claro, hoy en día la cirugía de la vesícula es maravillosa. Antes te hacían una chamba aquí que parecía que hubieras pasado ahora ya en por cambio todo ahora ha evolucionado y lo que está agujerito y listo. 3 agujeritos, ¿sí? Uno pequeñito aquí encima del ombligo, uno, 2 a los lados, con el cual llegan con endoscopios, te miran la vesícula, te la quitan, te la cierran, te la dejan todo solucionadito y la sacan por un agujerito de esos. A no ser que, claro, como una que yo conozco, que uno de esos agujeritos le formó un segundo ombligo. Y entonces es una chica que tiene 2 ombligos. 2 ombligos, mira. Eso es. Pero en principio eso es. Sí, doctor, nos quedan 2 minutitos. Claro, decir que las complicaciones graves de esto son o la infección del hígado o la pancreatitis por los cálculos. Sí, pero esos son otro tipo, digamos, de enfermedades distintas que podríamos llegar a tener producto de esto. De manera ya muy breve, ya aprovechar estos 2 minutitos que quedan, estamos en plena ola de calor, ¿qué recomendaciones daríamos a todos nuestros televidentes yo y siempre hago radiovidentes? las mismas 3 recomendaciones. La primera, cuanto más en pelotas estés, mejor. Peor lo vas a llevar, porque te vas a deshidratar más rápidamente. Entonces, ¿sí? Fíjate, lo decía al revés, entonces... Si lleva una, ¿tú has visto esos dibujos de los árabes antiguos con sus vestidos largos, de mangas anchas, que llegaban finito, claro está, finito y toda la cosa? Y mejor. Eso es de lejos mucho mejor para soportar el calor que andar en pelotas, porque se pierde la función protectora del sudor. El sudor se forma sobre la piel, se evapora muy rápidamente, pero no baja la temperatura corporal. Entonces, por eso es que no es recomendable andar en pelotas. Ni llevar siempre alguna ropa ligera, pero andar medianamente vestido para eso. La segunda, hidrátate bien, bebe sin sed, no esperes a tener sed, porque el calor hace que las pérdidas insensibles, es decir, lo que perdemos por sudoración, por respiración, se hayan aumentado mucho, de tal forma de que te estás deshidratando sin darte cuenta. Cuando el cuerpo te dice, tengo sed, ya vas tarde. Mejor, aunque no tenga sed... Mira, hay dos cosas, es que no es, es que sin sed debes beber, pero hay un indicativo temprano que te está diciendo el cuerpo, necesito agua. Vas a hacer pipí y el pipí sale oscuro y oloroso. Y entonces te dice el cuerpo te está diciendo, he tenido que quitarle agua al pipí para conservar agua para el cuerpo. Así que o te pones a beber o se nos va a joder el invento. Claro. ¿Y tercera recomendación? Usar sombreros. ¿Por qué crees que los vaqueros en las películas siempre cuidan el sombrero? Si se les cae el sombrero en una pelea, que es raro ya de por sí, lo primero que hacen es recuperar el sombrero y volvérselo a poner. Porque el sombrero le salvaba la vida a un vaquero. Claro. Los sombreros se inventaron no solo para darte sombra, sino para ayudar a conservar una temperatura y una refrigeración adecuada de la cabeza. Las insolaciones casi siempre son exceso de calor en la cabeza. Otra cosa es el golpe de calor, que es lo que te produce la deshidratación y la exposición prolongada. Pero con esas 3 cosas has ganado mucho. Muy bien, pues doctor, ha sido todo un placer. Ya saben, tenemos que seguir las recomendaciones, que este fin de semana
pues Lorenzo va a apretar de lo lindo. Por tanto, mucho Exactamente. calor. Estamos hoy Hoy de y nuevo mañana están previstos rozando con los 40 en grados nuestra área. y mucho beber. Que sea un tinto verano o lo que sea, pero hay que Lo beber. que sea, no pero pasa nada. líquido, frecuente Líquido, y abundante. Eso es. Muy bien, pues lo dicho, hagamos caso a las recomendaciones de nuestro doctor, al doctor Camilo, al que agradecemos también nuevamente que esté con nosotros en este viernes. Pues un placer, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Y a todos ustedes recuerden que dejamos aquí en la mejor compañera de sus amigos de Onda Cero Puerto Llano.